eh, no solo el producto o el proyecto como tal que se presentó, sino todo ese proceso que llevó a realizar pues ese proyecto, ese proyecto arquitectónico que realmente descubrimos y bueno, nos interesamos por el bambú, que todos quizá teníamos como esa idea que quizá muchos de los que aquí estamos reunidos el día de hoy, así comenzó como con esa intención o una oportunidad que se presentó. En nuestro caso, pues este congreso fue la oportunidad y y sí nos dimos cuenta que por la misma quizá inexperiencia con el material, empezamos a profundizar en temas del marco normativo y legal y encontramos que en México todavía hay bastantes vacíos, al igual que las variedades, por ejemplo, en Colima. Hay estudios, de hecho, encontramos muchos documentos de tesis de la Universidad de Colima que ya han estado utilizando las variedades más comunes en Latinoamérica, aquí porque tienen las mismas condiciones geográficas. Bueno, ¿qué les explico yo? Qué les comento yo a ustedes que son los expertos? Pero nos hemos dado cuenta que en los mismos documentos dicen que, pues, que hay un gran vacío y bueno, nosotros quedamos encantados y ya no hablamos más, queremos mostrarles el proyecto, el resultado y bueno, la reflexión pues fue muy grande y podemos aquí seguir otra hora completa, pero veamos el proyecto y quizá sale otra charla después de este. Michelle, te cedo la palabra para que tú presentes el proyecto, por favor. Hola, muchas gracias, Arqui. Bueno, pues aquí está el resultado de este concurso. Estas fueron las láminas que se presentaron en el Congreso del Bambú. Fueron las que evaluaron los jurados y explicándoles, bueno, un poco acerca de cómo surge esta idea de hacer esta forma y cómo ir generando todo este proceso constructivo arquitectónico. Nosotros teníamos como, al inicio era como un poco difícil entender entre todos o llegar a un mismo acuerdo, un mismo concepto de lo que era una vivienda emergente, algo como lo que estaba comentando la Arquilis. Queríamos saber qué era, queríamos dar a entender que es un refugio, que era algo que tenía que ser rápido. Entonces lo primero que se nos vino a la mente fue como esto de las casas tipi, las que son como con dos palitos, como lo de los tipis hindús, creo, y que esto era como algo muy fácil porque también tenemos la referencia de las casas de campaña, que también son como muy fáciles de armar y que te protegen, ¿no? Entonces fue como esta serie de conclusiones y de análisis a los que llegamos para decir, ok, entonces tenemos que construir algo que sea como muy ágil y que a la vez pueda a futuro, como comentaba también la Arquilis, que estos tipos de viviendas pueden ser no solo para un mes, 2 meses, sino que pueden durar años. Entonces, generarla de forma que también se pudiera expandir o pudiera ser modular, moldeable a la familia o a las personas que la habitaran o estuvieran dentro de ella, generando de igual forma una manera de que el mismo habitáculo, la misma casita, pudiera ir generando comunidad al ponerlas en una forma de que todas alrededor, que fuera un poco más ameno, no solamente como una casa puesta en la selva o en el lugar donde que pudiera estar, sino que también se generaran estas tipo de comunidades que ya más personas comiencen o que implementen este tipo de arquitectura o de vivienda y poder hacer como crecer esta comunidad, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos eso es como a lo que nosotros llegamos como primera idea y lo que fue, como fuimos desarrollando para poder llegar a este producto final. No sé, ¿quieren comentar algo más los demás? Gus o Adrián. Pues un poquito, digamos, de este resultado viene también a ser, eh, creo, inspirado o, pues sí, impulsado un poco por concursos
que también investigábamos. Creemos que como estudiantes, creo yo, pues en ocasiones en la formación académica que llevamos, pues tenemos que solucionar proyectos o alguna necesidad en muy poco tiempo, ¿no? Los estudiantes de arquitectura en su formación llegan a tener estos ejercicios que se llaman repentinas. Este proyecto que se les da a los estudiantes como en muy poco tiempo y que tienen que generar una solución, ¿no? Entonces, cuando entramos a este concurso, en lo personal yo lo veo como un ejercicio de práctica del diseño, tomando en cuenta una necesidad. En este caso a lo mejor no es como que tuviéramos ya la necesidad real, pero dando una solución anticipada a una posible, digamos, a un posible eh, catástrofe, sin por así creerlo, ¿no? Pero sí teniendo una solución que pudiera llegar a ser promovida en algún momento cuando se perfeccionara esto, ¿no? El tema de nuestra lámina también me gustaría como compartirlo de una manera así como muy sencilla. En ocasiones nosotros como arquitectos nos cuesta un poco que nuestro lenguaje sea digerible para aquellos que no solamente, que no hacen como tal la arquitectura, y por eso fue también el hecho de que queríamos que percibieran o que pudieran captar más allá el resultado de esa posible vivienda, de cómo de pronto ingresas a la vivienda, cómo es que esta te recibe, cómo es que la vas a también a vivir por dentro, ¿no? Y por eso hacíamos como tanto énfasis en esa celosía que llegamos como a proponer, buscando el aprovechamiento máximo del material, también sin conocerlo mucho, pero queriendo ser muy positivos en el hecho de que quizás con un bambú podíamos lograr hacer una celosía, ¿no? Por la cual llegáramos a generar sombras, una penumbra, vientos que de pronto fueran también como cruzados y que climatizaran de una mejor forma la vivienda. Entonces, de pronto entre toda esta charla, que creo que es lo más trascendental que tenemos del proyecto, el nuevo entendimiento que adquirimos de una vivienda en una comunidad con pocos metros cuadrados, es decir, con muy poco espacio, pero con una densidad también alta, eh, buscando, claro, el aprovechamiento de los recursos económicos, el aprovechamiento de los materiales de la región, entender y respetar al entorno natural, buscando también en un entorno natural generar un entorno, digamos, social, cultural, eh, urbano. De pronto todo este tipo de cosas nos hacía llegar a este resultado, que gráficamente también era importante resaltarlo para que entre las ideas que existieran o las otras propuestas que existieran pudiera ser la más llamativa, por así decir, o que pudiera captar la atención de los jurados por esta paleta de colores que trabajamos, por identificar nuestras mejores, por así decir, perspectivas en 3D, que Adrián también ahorita les pudiera platicar un poco de cómo fue trabajar una forma con un material que no estábamos nosotros acostumbrados a usar. Creo que por eso es que también logramos como esta lámina, que para también que lo puedan comprender así, nosotros teníamos que entregar 3 láminas individuales. Nosotros esta lámina al final también la quisimos hacer como una gran lámina que estuviera compuesta por estas 3, ¿no? Y que cuando pudiéramos empalmar o traslapar estas 3 láminas, tuviéramos una integrada, ¿no? Una lámina completa integrada en donde no hay como una separación entre una y otra, sino que hay también una continuidad en nuestra tipografía, en nuestra paleta de colores, entre nuestro lenguaje gráfico, en nuestra representación arquitectónica, entre las visualizaciones, entre todo esto que terminó siendo el resultado de lo que mostramos en el concurso. Bueno, así como ahorita dijo Gustavo, yo me enfoco un poco más en lo que es todo el modelado 3D, todo lo que es visualización arquitectónica. Entonces, ahora sí que el hacer como estos tipos de modelos no es muy común para mí, ya que por lo regular pues uno hace lo básico, ¿no? Que serían
muros, líneas rectas, losas, que es lo básico. Entonces, al entrar ya cuando estábamos proponiendo este tipo de diseños, como son las celosías, como eran los tipos de puertas que íbamos a hacer, pues ahora sí que es un poco diferente. Y para poder hacerlas teníamos que investigar cómo era el material, ¿no? O cómo se fabricaba, o qué medidas tenía, o qué espesor. Entonces, todo eso lleva, aunque sea por puro modelado, sí lleva un poco de investigación. De cierta manera que en lo personal yo aprendí ese tipo de características del bambú, porque lo desconocía totalmente. También el investigar cómo funciona, si podía, ahora sí que funcionar como una celosía, o cuál era el que mejor funcionaba como un muro. Todo eso lo podemos, no nos dábamos cuenta pues de si funcionaba o no. Hasta un poco meternos también como que en lo estructural, por así decirlo, cómo iba a funcionar ese muro. Entonces creo que todo lo que hemos hecho nos ayudó bastante, considerando que estábamos de cero en esto del bambú. Bueno, también es importante resaltar lo que ya se había comentado, que no pensamos ni en una familia, ni en un usuario en particular, ni en un lugar en particular, porque todos esos datos se omitieron en el concurso, en la convocatoria, y claro, a bien saber que al hacerlo tan general, pues hay muchísimas más posibilidades y hay muchísimas más opciones para que los diseñadores puedan crear y proponer, ¿verdad? Entonces, nuestro principal objetivo fue que esta vivienda fuera totalmente, que se pudiera transformar tanto en espacios, es decir, que estos espacios fueran eh, espacios de usos múltiples, que pudieran ser quizá por la noche un dormitorio, por el día un espacio para comer o un espacio para estar. Al igual, esta unión de esta vivienda, cómo se iba a conformar con la otra, en la parte izquierda inferior del lado izquierdo, perdón, podemos ver un poco la idea conceptualizada de manera muy traslúcida, porque volvemos a lo mismo, era un plus que nosotros tratábamos de dar con nuestro proyecto, donde claramente el lineamiento del concurso, de la convocatoria, fue solamente la vivienda. Al igual en los espacios, como comento, el tema de si esta es una vivienda rural o es una vivienda que está en una zona urbana o en una zona de incorporación, todos estos datos que para un diseñador son ultra importantes para poder proyectar, no los teníamos, entonces teníamos que diseñar con esa flexibilidad para que pudiera ser transformado por el propio usuario. Había un tema con la cocina. Normalmente los casos que vimos, la mayoría de las cocinas en el tipo de vivienda emergente se propone fuera de la vivienda. Sin embargo, decíamos, bueno, nosotros en Colima, eh, yo soy nacida en Colima, cuando era niña presentaron un terremoto y hubo muchas de estas viviendas, casas de campaña. Entonces yo decía, yo no me pienso, no sé cómo yo me sentiría tener que salir a cocinar afuera, no porque sea malo, sino porque yo estoy acostumbrada a que mi cocina está adentro. Pero en cambio, las personas que viven en comunidades aquí mismo en Colima pueden pensar, ellos siempre tienen su fogón afuera. Entonces buscamos esa manera de poder hacer espacios que pudieran transformarse y que la misma persona o los mismos familiares pudieran adaptarlo. Estoy leyendo que hay varios comentarios, solamente que como estoy en mi teléfono me es complicado estar dando la pantalla. Ahorita, Si podemos quieres, pasar si quieres ahorita te las leemos. pero podemos pasar a los planos porque el que se alcanza a leer es de que no quedaba muy claro lo de las alturas, para Sí, poder mucho llegar a detalles más técnicos. Hola, dejé de escuchar, no sé qué les pasa a ustedes.
Está fallando un poco internet, pero no sé, creo que fue Liz quien se desconectó. Sí, en efecto, estoy teniendo muchos problemas con mi internet. Me gustaría cederle nuevamente la palabra a uno de los muchachos para que vaya explicando más a detalle la parte técnica y se pueda entender todo esto que hemos hablado. Asimismo, no sé, Michelle, si pudieras dar a la siguiente diapositiva y ahorita que yo pueda leer las preguntas a la par de dar la narrativa, comento las respuestas o comentamos entre todos las respuestas, no sé si les parece viable. Sí, yo creo que sí, Liz. Hagámoslo de esa forma, no hay problema. Ok, para compartir, bueno, se está compartiendo, pero Michelle creo que lo estaba compartiendo. En la siguiente diapositiva, Michelle, ¿podrías pasarla, por favor? ¿Quién está compartiendo la pantalla para poder? Michelle. Ah, Michelle, exacto. En esta imagen, no sé si ustedes pueden ver, nos estamos yendo de lo general. Yo sé que quizá muchos de ustedes ya están muy ansiosos como decir, a ver, bueno, ¿y dónde está el plano? ¿O dónde están las alturas? Quiero ver la parte técnica. Pero para nosotros también es muy grato y muy importante también reconocer dónde tuvimos bastantes errores o sugerencias que después de que se terminó el concurso, el congreso, quedamos tan emocionados que empezamos a adentrar un poco más en lo que habíamos hecho y con las sugerencias que ahí nos hizo el jurado, que agradecemos mucho. Todas esas sugerencias las tomamos en cuenta y empezamos a estudiar y empaparnos un poco más. El congreso terminó a finales de febrero y estamos ya casi a finales de marzo y nosotros seguimos con el proyecto y dándole forma porque no solamente en nosotros surgió ese interés, sino que creo que el Congreso generó mucho interés aquí en Colima y muchísimas personas o grupos de personas nos han buscado interesados en este material, tanto colegas, arquitectos como la sociedad misma que le gustó y dijo, bueno, queremos hacer. Pero entonces, parece que es la misma lámina, pero no es la misma lámina. En esta lámina, con un círculo, marcamos los errores que se tienen o las cosas que se pueden mejorar para que esta vivienda, pues técnicamente o prácticamente sea posible de construirse por desconocimiento que no lo habíamos aplicado aquí. Les doy las palabras a mis compañeros para que ellos puedan explicarle a detalle. Hola, enseguida les voy a compartir pantalla para poder hacer un zoom en las láminas y que puedan apreciarlo un poco mejor. Ay. En esta primer parte donde, bueno, vimos que teníamos algunas deficiencias por el mismo desconocimiento, era sobre no habíamos como pensado o solucionado esta parte tan importante que es sobre el aislamiento del material con la humedad. En este caso, en el baño, no pensamos como detalle cómo solucionarlo, sin embargo, pues hemos estado investigando, sabemos que se tiene que poner algún impermeabilizante, recubrir el baño, la regadera, en la parte donde es húmeda, para que esta humedad o esta agua no dañe el material o el bambú. A grandes rasgos, bueno, en la planta arquitectónica, como es la distribución de este pequeño modelo, está el ingreso donde te llega a una pequeña estancia. Del lado derecho tenemos la cocineta con un comedor. Del lado, derecho izquierdo tenemos el baño y este módulo es como lo que representa los servicios.
Y después hay como una segunda etapa, una segunda zonificación en donde se desarrolla todo lo habitacional, o donde se pueden poner las camas, el lugar de descanso, en donde, bueno, de los requisitos era albergar a 5 personas. Nosotros en esta primer planta tenemos solo 4 y quisimos generar un tapanco, un mezanín en donde se albergara la otra persona. Aquí, pues, obviamente, nosotros lo pensamos más como acceder a esa segunda planta mediante una escalera de bomberos, le llaman, que está colocada en un muro a un lado del baño. Eso fue uno de los errores que tuvimos. Tenemos que pulir esa parte en donde expliquemos bien cómo va a solucionarse esa escalera. Todas estas pequeñas representaciones que a simple vista no se pueden entender. De igual forma, en estructura, nosotros no captábamos muy bien cómo era la sobreposición de los materiales en la losa y pero pues sí, en el techo y en la losa, en el piso, perdón, en donde el entablado es un bambú sobre otro. O sea, hay una forma en la que representado gráficamente, pues ahí nos falló un poquito. Entonces, son cosas que ya hemos ido puliendo poco a poco con investigación y también asesorías. Y de esta parte, no sé si quieran comentar algo más ustedes, chicos. Pues tenemos como tal una planta baja con un mezanín. Tenemos una altura máxima de, si no mal recuerdo, 520, 540, más o menos. Igual esto de manera así como diciéndolo muy general. Donde nuestra altura de entrepiso o la altura libre que tenemos en el área habitacional antes de llegar a mezanín es de 250, más el entrepiso que se está generando mediante el uso de la estructura a partir del bambú, que es también como de los señalamientos que hemos tenido, ¿no? O que hemos nosotros también encontrado, que tenemos que tecnificar de una manera más correcta. Y el mezanín igual, tratando de tener en esta especie de triángulo, pues una altura libre también de 250. En unas áreas el mezanín es un poquito más pequeño o más chaparrito, pero se aprovecha muy bien para un espacio de una sola persona que pueda habitar una cama cómodamente. Estamos también en algunos de los detalles que se ven en las imágenes y también en las representaciones. Como ya lo decía, con el uso de la celosía, aprovechando el material al máximo. En este caso, nosotros no quisimos proponer ninguna especie de cancelería o de uso de herrerías para los vanos o para ventilación mediante ventanas. Lo que hicimos acá es tratar de que la ventilación fuera lo más natural posible, que fueran ventilaciones cruzadas, que tuviéramos vanos que pudiéramos, digamos, restringir con el uso de algunas celosías. Tenemos 2 tipos de celosías, o que hicimos representar 2 tipos de celosía, una en donde cortemos como el culmo del bambú y que entonces esas piezas que quedan como si fueran un pequeño tubo, pues pudiera ser entrada de luz y de ventilación, y otras en donde usáramos una varita de bambú como un otate más delgadito, que pudiéramos entonces ponerlo justo donde está el triángulo y que nos generara como esas ventilaciones, ¿no? Igual en las puertas, deseando que pudiéramos aprovechar a lo mejor también otates, que hiciéramos estas puertas también de bambú, con algún diseño que se pudiera lograr. En cuanto a la dimensión digamos, de nuestra planta, pues desde el concurso nosotros traíamos una restricción en área, que era, no podíamos exceder los 42 metros cuadrados. Es decir, el desplante de la vivienda no podía llegar a ser más grande que esto. Nosotros traemos una vivienda en medidas generales de 480 por 670, y el uso del mezanín, digamos, también considera ya los 42 metros cuadrados. Es decir, traemos en la planta baja como, más o menos, puede que me equivoque, como 37 metros cuadrados, y el resto que andamos cerrando como
De hecho, no llegamos ni a los 42, creo que cerramos como en 41.30, 41.6 más o menos. El mezanín lo termina de hacer uso. Una de las áreas que también veíamos muy potenciales y que justo venían en este discurso que teníamos platicando entre nosotros era ese pasillo corredor que vincula las habitaciones o los espacios de recámaras, que pensábamos que pudiera convertirse como en una gran recámara. Por eso es que se proponen estos sistemas de puertas retraíbles o puertas tipo acordeón que fueran corredizas y que se pudieran seccionar para que al final consiguiéramos una planta libre, es decir, un espacio completamente libre de muros y que se pudiera hacer función múltiple del espacio, ¿no? Si de pronto se tenían que usar para solamente literas de personas que no eran familiares, pues se pudiera hacer, ¿no? Y que después la vivienda pudiera seguir en esa idea de ser progresiva, pudiera seguir haciendo uso de este modelo que por su ordenamiento y su distribución le permite seguir generando como unos especie de marcos rígidos a partir del uso del bambú en su estructura, y que aunque tenemos digamos, una especie de forma triangular, pues de hecho nosotros tenemos dos estructuras que juegan o que se complementan, la que viene siendo esta estructura que genera la cubierta de dos aguas, y una estructura, como ya lo decía, como si fueran unos marcos rígidos, que es esta más recta, donde conseguimos una cubierta completamente recta, como si hubiera sido tal cual un cubo, y que entonces pudiéramos estar replicando, que era una de las cosas también como más importantes, replicando de una forma más rápida o más ágil. Es por eso que también hacemos como el uso de estas dos formas que tenemos en la volumetría, ¿no? Y de hecho por ahí hay una imagen en donde tratamos también de mostrarle a los jurados cómo es que todo el componente o toda la vivienda funcionaba cada uno de esos elementos que podíamos separar, ¿no? Desde una cimentación o una cubierta en suelo, desde esas columnas que tuviéramos de bambú, los muros, que también por ahí buscábamos hacer el uso de técnicas como la esterilla, o de la misma regleta, tratando de conseguir, vuelvo a lo mismo, de manera repetida, el aprovechamiento del material. Perdón, Sí. hago aquí un comentario. Precisamente una de las cosas que al jurado le gustó de la construcción fue la rapidez con la que se podía ejecutar, teniendo en cuenta que es pues un concepto de camping, o sea, lo que nosotros llamamos y lo que está tan de moda de glamping en muchas, o sea, glamping con lujo, digámoslo así. Entonces, pues eso llamó la atención, pero llamó aún más la atención el hecho que, claro, si ustedes lo hacían, y yo insistía mucho en que si se dejaba de esa manera, pues no iba a durar mucho el bambú porque las puntas iban a quedar a la intemperie. Y esto a futuro iba a dañar la construcción. Sin embargo, desde el punto de vista que ustedes lo analizaban, y era la rapidez para que fuera funcional y pudieran las personas hacer uso de ese espacio, nos llamó la atención que con esos mismos elementos, si se trabajaba ya de una manera para que pudiera ser más duradera, o sea, esos mismos elementos, esos mismos materiales podían servir si se hacían las uniones como normalmente se hacen las uniones al hacer un proceso constructivo ya de una manera más técnica, digámoslo así. Entonces, pues es importante, quise hacer énfasis en esta parte, porque de pronto no se ha tocado muy bien, y cuando uno ve las preguntas en el chat, o sea, los comentarios en el chat,
surge precisamente ese comentario y dicen, miren que o sea, todavía no nos queda claro que el bambú arriba se va a deteriorar. Y cuando ustedes muestran las correcciones que el jurado hizo, pues precisamente esa es una de las correcciones que se tuvieron en cuenta desde el principio. Pero vuelvo y resalto, lo interesante acá es que el espacio habitable no es simplemente para que las personas lo usen, o sea, ya hablándolo desde lo arquitectónico, no es simplemente para que lo usen para resguardarse, sino principalmente a mí me llamó mucho la atención que era un espacio habitable muy agradable, en donde incluso se tuvieron en cuenta conceptos bioclimáticos en la forma como ustedes trabajaban, o sea, proponían el trabajar las puertas, las paredes y diferentes elementos que hacían que el espacio interior pues no fuera confortable, fuera agradable a la vista, relacionar el adentro y el afuera, en fin, una cantidad de cosas que muy rara vez se tienen en cuenta en una vivienda emergente, en un diseño de vivienda emergente, y que sí da pie para que esa vivienda que es de emergencia pueda llegar a ser considerada como ya no provisional, sino como permanente. Entonces, pues eso es algo de lo que yo quise rescatar nuevamente porque me llamó mucho la atención que de tan pocos elementos, o sea, y tan sencillos, se pudiera generar un interior tan agradable. Entonces, pues no sé si tienen algo que más decir o damos ya espacio para las preguntas. Yo quiero agregar algo a razón de lo que estás comentando, arquitecta, enfocado a que también cuando empezamos a darnos cuenta que la palabra emergente como tal, o sea, a qué se refería, ¿no? Vimos que en bastantes países la vivienda emergente forma parte de programas para no emergencias solamente de desastres naturales, sino emergencias o esta situación que toda América Latina tiene de la ausencia, de la carencia que tienen las familias por no tener una vivienda. Y han utilizado la vivienda emergente para reproducir de una manera rápida y darles este cobijo o esta garantía individual que tenemos en nuestros derechos a los ciudadanos. Entonces también era la función de esta vivienda que fuera duradera y bueno, ¿qué más? Así fuera solamente por un desastre natural o algo provisional, realmente el material da mucho más como para que solamente sea por una temporada o por algo más, sino lo mismo nosotros queríamos dar como sino darle, no nada más que ese material te da identidad al habitante, a quien lo utiliza, a quien lo vive, sino también darle su reconocimiento como es bien conocido como el acero verde o el acero vegetal. Entonces, ¿qué más con un proyecto que demuestre y que, claro, yo sé que le falta mucho en la parte técnica y más detallar desde de mostrar planos de despiece o las variedades de los bambús, que todo esto es que también hay aquí en Colima o que también hay aquí en la zona donde se vaya tentativamente este proyecto a generar, ¿no? De esta manera como concurso. Pero decir, o sea, hay más, hay que reconocer que el bambú desde hace muchísimos años existe, en las comunidades se ve, y qué pasa de las malas prácticas, de los malos, o sea, que hay muchos arquitectos que lo quieren utilizar, pero desgraciadamente no tenemos el acceso o se ha visto muy limitado o estas oportunidades como el día de hoy que nos brindan en podernos involucrar y aquí aunque sea en línea, vernos y leer sus nombres y saber que hay un grupo de personas, de especialistas que ya están tratando de hacer que esto pues tenga pues esa identidad y ese rigor y todo, o sea, que se le saque un provecho a lo que realmente no entiendo por qué en las universidades, no quiero decir que todas, pero en la gran mayoría aquí que estamos en 4 o 5 universidades diferentes,
no se ha visto el gran potencial o no se ha expresado para que los estudiantes se motiven o los mismos profesionistas nos motivemos a insertarnos en este tipo de opciones constructivas que benefician al usuario, benefician al medio ambiente y benefician a la economía y a un sinfín de cosas. Con esto yo creo que cerramos nuestra presentación y damos espacio para las dudas, preguntas y mostrar los planos, si tenemos los planos un poco más claros y ya corregidos para presentarlos. Gracias. Bueno, tenemos poco tiempo porque habíamos programado, bueno, ahorita que entramos programamos 45 minutos y creo que fueron 45, sí, fueron 45. Entonces creo que son 5 minutos de preguntas. Si, a ver en el chat, si nos preguntan, ¿el diseño lo hicieron pensando en usar alguna especie de bambú en especial? Eso fue algo que nosotros preguntamos y ya los jóvenes tienen la respuesta. ¿Quién quiere contestar? Tengan en cuenta que nos queda poco tiempo. Perdón, discúlpeme, sí, Quad angustifolia, que fue la que más, perdón, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Que encontramos que era la más, no sé si es una palabra correcta, fácil de cultivar o de preservar por la posición geográfica que tenemos aquí en Colima, considerando que era Colima, volvemos al mismo, entiendo que esto es en toda América Latina, que es ustedes saben más de este tema, que es la que más se puede conseguir en este caso o cultivar, porque veo que en este grupo hay bastantes personas de diferentes enfoques y especialidades. Entonces, también nos quedamos como que, bueno, en México esto sería de la parte estructural, ¿no? Y bueno, en los otros elementos que son semiestructurales, pues un oldhami o otra variedad. También comentábamos por desconocimiento y en la parte técnica, que eso nos hizo mucho el favor la ingeniera Stephanie. Nosotros teníamos la inquietud, decíamos, bueno, como era un presupuesto muy paramétrico, decíamos, podemos combinar variedades, es decir, consultamos en México el precio de una estructural con una semiestructural y decíamos, bueno, siempre la estructural por su resistencia y demás características es mucho más costoso, que si podíamos combinar estos dos variedades para poder bajar un poco el costo, pero también no sabíamos si en la mano de obra se nos iba a incrementar por las uniones y demás. Entonces, sí tuvimos